¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué dicha, me alegra mucho. Yo ando igual con todos, yo espero que no me juegue una mala pasada aquí arriba. Yo le agradezco mucho al pastor José Pablo por la oportunidad de poder compartir el día de hoy con ustedes. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema que yo creo que nos ha atravesado a todos y a todas nosotras. Y es acerca de la misericordia de Dios. ¿Quién no ha experimentado nunca la misericordia de Dios? ¿Quién no ha necesitado nunca la misericordia de Dios? Todos somos necesitados de esa misericordia. Y como estamos acercándonos a algunas obras de arte, yo quiero presentarles a quien nos presenta la obra de arte que vamos a estudiar un poquitito hoy. Él es un primo, Murillo. Eh, Él se llama Bartolomé Esteban Murillo. Esteban es su primer apellido. Bartolomé Esteban Murillo fue un pintor de Sevilla. Sevilla es la capital, la ciudad principal de Andalucía, en España. Él es representante de un movimiento que se denomina el Barroco español. Y él vivió durante el siglo XVII, años 1600. Esteban era su apellido paterno, como les digo, y Murillo, el apellido de su mamá, y él escogió el apellido de su mamá para firmar sus obras. Él perteneció a una familia muy grande, por eso no se extrañen si aquí hay alguien de apellido Murillo, aparte de mí, que en realidad, en serio, seamos primos. Desde niño él era aficionado a la pintura, al dibujo, y él fue perfeccionando esta habilidad en un taller que tenía un familiar que también era pintor. Él pertenecía a una familia de 14 hermanos, era una familia sumamente amplia. Y sin embargo, como muchos y muchas de nosotros, la historia de Bartolomé no está exenta de drama, no está exenta de situaciones complejas, de situaciones desafiantes. Él quedó huérfano a muy temprana edad y él quedó a cargo de sus hermanas. Y él, para ayudar a sus hermanas a la casa, él hacía dibujos, hacía pinturas y las vendía, ya sea en algunas ferias o a las órdenes religiosas que habían en la ciudad. Y así él podía obtener un poco de dinero para poder aportar a su casa. Algo interesante es que también él pasó algunas temporadas en Madrid, en la capital del reino, y ahí recibió apoyo de otro pintor muy famoso que quizás ustedes han escuchado, llamado Velázquez. Él, Velázquez, impulsó mucho la carrera de Murillo, brindándole distintas oportunidades para que pudiera exponerse y para que pudiera formarse también y perfeccionar su talento. Y vean qué curioso, estoy saltando obviamente muchas décadas de su vida, pero ahora vamos a retomar algunos otros detalles. Pero Bartolomé fallece en abril de 1862, a los 65 años. ¿Y saben cómo fallece? Él cae de un andamio mientras trabajaba. A esa edad él continuaba trabajando y desafortunadamente cae de un andamio y muere. Y sus restos, tristemente, no se lograron ubicar. Hoy vamos a acercarnos a esta obra de Murillo. Esta obra se llama El retorno del hijo pródigo. No sé si alguien la ha visto antes. ¿Alguien la ha visto en algún museo, en alguna galería, en internet? ¿Vos la has visto? En vivo no. Yo una vez pude verla en vivo y entonces, como yo sabía que la había visto en algún lado, empecé a buscar en mi galería de fotos y yo quería encontrar, no sé si les pasa, yo quería encontrar esa pintura donde uno, esa foto, perdón, donde uno está circunspecto, viendo alguna obra de arte que se ve así como muy interesante. Dicen, cuando ven la foto la gente dice, pucha, ese mae seguro sabe de arte. No, ¿verdad? Más allá de lo que aprendí en artes plásticas del cole, en el Vargas Calvo, eh, no. Sí encontré una foto que le había tomado al cuadro, pero sale un amigo ahí como medio colado, no quise que me hiciera spam. Pero bueno,
La foto, como dice José, está en la Galería de Arte de Washington, D.C., en la capital de Estados. Eh, una réplica, porque en realidad esta pintura eh, Murillo la pintó para una capilla de una iglesia en España, ya les voy a contar. Esta pintura, perteneciente al barroco español, como les conté hace un ratito, eh, se llama El retorno del hijo pródigo y responde a una tendencia artística que surgió en Andalucía en el siglo XVII. Y esta obra básicamente responde o pertenece a una serie de otras pinturas, es decir, forma parte de un conjunto de pinturas. En esa tendencia artística, lo que pasaba era que narraban ya sea pasajes bíblicos o agiográficos. Lo agiográfico hace referencia a la historia de los santos, de la vida de los santos y de las santas. Entonces, este es el cuadro final de una serie de 6 cuadros que pinta Murillo. Murillo lo pinta para, bueno, esta es la serie, si ven, son 6 cuadros, hoy vamos tal vez a enfocarnos en el sexto, pero sí quiero que ustedes vean cómo Murillo narra una historia, ya les di una pista de cuál es la historia que narra él, y él, desde su mirada del reino de España del siglo XVII, él narra esa historia. Obviamente nosotros desde nuestra mirada acá decimos que raro, en el siglo I, en la Palestina, las cosas quizás eran un poco diferentes, sí, porque en realidad lo que pasaba era que los pintores trataban de reflejar algunos elementos, algunas situaciones de su contexto inmediato en las obras que hacían, pero por supuesto sus obras, al ser bíblicas, pertenecían a otros contextos. Esta obra hace referencia a un pasaje que probablemente muchos y muchas de nosotras ya conozcamos, que es la famosa parábola del hijo pródigo. Y si ven allá en la esquina superior izquierda, Murillo en realidad pinta esta pintura para esta capilla. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Cuando a mí me dicen capilla, yo me imagino algo chiquitito, pero en realidad esta era la capilla. Esta capilla es la capilla de San Jorge, en un hospital de una orden religiosa que se llamaba la Hermandad de la Caridad. Y si ustedes se fijan, él pinta la pintura que está allí, él la pinta para aludir a una de las 7 obras de misericordia, que es vestir al desnudo. Eso en realidad, esa era la intención de pintar esta pintura. Pero como pueden ver, esta pintura fue realizada para poder colocarla en esta capilla, y lo que quisiera invitarles es a que pudiéramos por un momento imaginar cuál era el sentido, cuál era la intención del pintor al crear esta obra y ponerla en una capilla. Es decir, ¿qué quería el pintor que las personas que vieran esta pintura sintieran? ¿Qué quería el pintor que las personas que vieran esta obra experimentaran en su ser? Retomo una idea que nos compartió José hace 2 domingos, y es que el arte tiene una función catequizadora, es decir, de educar en la fe. Y en aquella época en la que muy pocas personas sabían leer y escribir y tenían acceso a los textos sagrados o a literatura, esta era quizás una de las formas más directas y más explícitas para poder evangelizar. Les pido por un momento que en unos segundos hagan ese ejercicio mental de imaginarse en esta capilla recorriendo los pasillos, la nave central de esta capilla, y volviendo a ver hacia arriba e imaginar y ver esa pintura allí. ¿Qué podríamos estar experimentando esas personas del siglo XVII? Les doy una clave adicional. Este hospital de la Hermandad de la Caridad se encargaba de dar sepultura, de atender, por supuesto, primero, y luego también de dar sepultura cristiana a personas fusiladas y desvalidas. Otra vez, ¿qué quería Murillo que pensaran, sintieran y creyeran quienes veían esta pintura?
nosotros vamos a acercarnos a la pintura de Murillo entendiendo que la pintura es alusiva a un pasaje del Evangelio de Lucas particularmente. Les voy a leer un par de textos para contextualizar el punto en el que estaba Jesús y por qué Jesús contó esta parábola. Esta parábola está en el capítulo 15 de Lucas. Y si ustedes, no sé si alguno tiene Biblia en su celular o anda la Biblia físicamente, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. A mí me llamó mucho la atención esta palabra porque en el griego, en el texto griego, dice murmuraban con indignación. No sé, yo sé que José sí tiene esos estudios en profundidad, pero yo me pregunto en qué momento, en qué parte de la historia se perdió esa expresión que en realidad nos dice mucho. El español nada más nos dice murmuraban, pero el griego nos dice murmuraban con indignación, diciendo, este a los pecadores recibe. Ese verbo recibe en el griego hace referencia a que está recibiendo bien dispuesto y favorablemente. Es decir, los recibe gustosamente. Y luego dice, y con ellos come. En el griego, esta expresión comer hace referencia a comer junto con ellos. Ustedes sabían que, y lo hemos visto en distintos pasajes de los evangelios, el comer con una persona manifestaba la idea de estar en conexión con aquella persona, dando la venia quizás hasta al estilo de vida de aquella persona, compartir lo más profundo, comida de común, de tener en común. Entonces, Jesús estaba rodeado de publicanos, de pecadores, de gente de mala fama. No sé si nosotros hoy creeríamos estar del lado de los publicanos y pecadores o del lado de los escribas y los fariseos. El texto evangélico también nos hace una invitación. La invitación que nos hace es a dialogar con el texto. Muchas veces nosotros creemos que el texto está nada más como para leerlo y decir, es esto. Pero el texto está abierto para que nosotras y nosotros dialoguemos, con el texto, le hagamos preguntas, lo cuestionemos, busquemos entender ese contexto y esas distintas situaciones que quizás algunas distan mucho, no solamente temporalmente, sino también culturalmente de nuestros contextos inmediatos. Entonces, lo que quería era brindarles un poquito más de contexto de qué estaba pasando alrededor de Jesús cuando él contó la parábola que vamos a ver. Esta parábola es la respuesta de Jesús ante un cuestionamiento que él recibe. Alguien interpela a Jesús, no alguien, un grupo de gente interpela a Jesús. Yo no sé si les pasa a ustedes, a mí a veces me pasa, uno lee el texto y uno lo lee muy llano. Si quizás hubiera aquí alguien con formación en teatro, nos diría, al texto hay que meterle emoción, efusividad, hay que tratar de imaginar cómo era. Obviamente no me puedo poner a pegar gritos acá, pero estoy seguro que cuando los escribas y los fariseos interpelaban a Jesús, no lo hacían muy polite, ¿verdad? Muy educadamente. Muy probablemente lo hacían con esa indignación, con ese, entre comillas, celo santo que quienes crecimos en iglesias evangélicas nos decían que había que sentir por el evangelio y por la palabra de Dios. En respuesta a esos cuestionamientos, a esas interpelaciones, Jesús responde y responde con 3 historias. La tercera parábola, que es la que vamos a ver, pretende mostrarles a los escribas y a los fariseos cómo Dios es un Dios misericordioso, que viene en busca de quienes pecan, de quienes han cometido errores. ¿Quiénes pecan? Todos los días o de día por medio. Los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Quiénes cometen errores? Todos cometemos errores, ¿verdad? Y yo no sé, algunos levantaron la mano, muchos, pero ahora les pregunto, ¿a quiénes
les atormentan algunos de los errores que han cometido. ¿Verdad? A veces esos errores están ahí fustigándonos, hablándonos al oído, diciéndonos un montón de cosas. De eso también vamos a hablar hoy. Esta parábola pertenece a lo que algunos biblistas llaman el tríptico lucano de las parábolas de la misericordia divina. Jesús viene y en respuesta al cuestionamiento indignado de los escribas y los fariseos, él responde con 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de el hijo pródigo. Que algunos teólogos, algunos biblistas dicen, no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, debería más bien llamarse la parábola del Padre misericordioso, porque en realidad el protagonista de esta parábola es el Padre misericordioso. No sé en qué punto de la historia se puso el foco de atención en el hijo, quizá porque la gente también se identificaba más con ese hijo perdido, disoluto, que se había ido de la casa del Padre, y ese hijo somos usted y somos yo. Por eso está ahí tu foto aquí, para que cada uno de nosotros ponga su foto ahí, su foto de perfil. Les propongo que leamos el texto de la parábola acompañado de las obras de Murillo para que podamos hacer como esa mirada comparativa entre las pinturas y el texto. Porque otra vez retomo, la intención de esta serie de pinturas era narrar una historia. Entonces, en la buena teoría deberíamos poder ver en estos cuadros la parábola, tal y como es narrada en el Evangelio. Obviamente, Murillo escogió algunas escenas icónicas, algunas escenas claves para poder narrar esta historia. Estamos en Lucas 15 y dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué dice que hizo el padre? Les repartió los bienes. Ahí la intención es que no dejemos nada del texto botado. Dice, y les repartió los bienes. Cuando Jesús les dice, un hombre tenía 2 hijos, él lo que pretende es darnos la idea de que Dios es un padre, que ese padre de la historia, sin que se diga explícitamente, es Dios, y que Él tiene 2 hijos. Y también la intención de Jesús es, de alguna manera, mostrarle a quienes le están escuchando que la relación de Dios con nosotros es una relación de paternidad, es una relación paterno-filial, somos sus hijos. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Esta frase puede encerrar, dicen algunos, un acto de violencia del hijo hacia el padre. Esta frase significa, no quiero esperar a que te mueras. Yo no quiero esperar a que te mueras. Dame la herencia ya. Dame lo que me toca ya. Algunos dicen, esta frase quizás puede significar, quizás vas a vivir demasiado tiempo y yo no quiero esperar a que te mueras. Necesito mis cosas ya. Esta frase también puede significar, de ahora en adelante, tú estás muerto para mí. Este muchacho simbólicamente está matando al padre. En otras palabras, le está diciendo al padre, solo me importa lo que puedo obtener de ti. El muchacho le dice al padre, entre tú y tus cosas, yo me quedo con tus cosas. Planteándolo así se escucha un poco violento, ¿no? Lo que hace el hijo menor es lo que quizás muchas y muchos de nosotros hemos hecho con Dios en algún momento de nuestra vida. Yo sí. Nos hemos creído suficientes y hemos pretendido poder prescindir de Dios. Dame lo mío es muchas veces nuestro modus vivendi,
vivimos ensimismados, mirándonos el ombligo, preocupados solo por nuestros deseos, por nuestras necesidades, sin mirar al lado, sin ocuparnos de las necesidades de quien tenemos al lado, sin interesarnos en su sufrimiento y en sus carencias. Si bien el Padre les reparte los bienes, el Padre sigue por la ley disfrutando del usufructo de estos. Yo quiero que tal vez aquí hagamos una pausa y analicemos qué fue lo que pasó en la primera parte. Viene el hijo menor y le pide la herencia. En el griego, la palabra o la expresión hace referencia a le pide el medio de vida, aquellos recursos que están ahí para poder vivir. Y él le pide la herencia, ¿y qué es lo que hace el papá? El papá lo que hace es repartirles a los dos. Le reparte al menor, le reparte al mayor. Según la ley judía, al primogénito le tocaban 2/3 partes en este caso, y al menor le tocaba un tercio de la herencia. Él le reparte los bienes, pero él sigue disfrutando, él sigue viviendo en su casa, él no ha muerto, él sigue viviendo allí en su casa. Todo lo que queda después de haberle entregado la herencia al hijo menor, ¿de quién es? ¿De quién? Del mayor. Todo lo que queda es del mayor, si estamos de acuerdo, si estamos viendo en eso, si estamos de acuerdo. Todo lo que queda es del mayor. No porque el primogénito tenía esa preeminencia doble. Esta frase es clave para entender la parábola, hasta el desenlace de la parábola. Ahora ha quedado el hijo mayor como el hijo único. ¿Sí? Hay algo interesante. Murillo integra en la serie, en la serie visual, dos personajes más que no son mencionados en la parábola. ¿A quién integra? A una madre que está llorando porque su hijo se va y a una posible hija también que aparece en el cuadro. El hijo menor, luego sigue diciendo la parábola, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. El hijo menor convierte sus bienes en dinero para poder llevárselos y se va lejos. Es interesante cómo Murillo ambienta la parábola en escenarios propios, sevillanos, propios de la época. De alguna manera habla o quiere mostrar, quiere mostrar también un poco de la vida familiar de la época. Sigue diciendo la parábola, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La parábola no detalla exactamente qué significa vivir perdidamente. Muy probablemente no lo detalla porque para todos nosotros vivir perdidamente en nuestra propia experiencia significan cosas distintas, ¿sí o no? Entonces queda abierto. El doctor Picasa, un teólogo, un sacerdote católico, teólogo, biblista muy reconocido, ya está muy grande, él dice, el texto de la parábola es un texto abierto, otra vez, que nos permite dialogar con él. Dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo no sé si al leerlo usted puede echar un vistazo mental a lo que para usted ha sido vivir en algún momento de manera perdida de Dios. Algunos de nosotros y de nosotras quizás nos veamos reflejados en este personaje del hijo pródigo, con relación a nuestras propias decisiones de vida. La parábola sigue diciendo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo no sé si a ustedes les genera alguna disonancia el texto. Cuando yo lo leía, a mí me generaba una cierta disonancia. Yo decía, quizás lo que quería dar a entender era, yo me imagino esto, le doy como vuelta, probablemente ya en ese país lejano donde él estaba, había carencias, habían muchas carencias, pero como él tenía dinero, él podía hacerle frente a esas carencias y podía tener un estilo de vida muy desahogado en medio de las carencias en las que él vivía. Pero cuando se le acaba el dinero, entonces ahí sí
enfrenta de manera directa, le da un golpe en la cara esa hambruna que estaba acaeciendo en aquella ciudad. No sé si concuerdan conmigo. Para mí es ligeramente más coherente al leer el texto. Sigue diciendo Jesús, fue y se puso al servicio de un hacendado. Cuando él vio que ya no tenía dinero en la bolsa, cuando él se metía a la aplicación y veía y vio en cero. No sé si les ha pasado que ustedes cuentan con alguna platilla ahí y dicen, ¿en qué momento se me fue? Y revisan el historial, es que le hicieron unos cobros automáticos y ustedes dicen, qué madre. Debía haberla metido en un sobre para que el cobro saliera denegado. No, no les ha pasado, solo a mí. Ven, vivillos. Y cuando él se vio que ya no tenía plata en la bolsa, no tenía monedas en la bolsa, él dijo, pucha, aquí tengo que ver cómo resuelvo, cómo como. Dice, Jesús fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Para los griegos y los romanos, quienes trabajaban por un salario, se rebajaban al nivel de un esclavo. Un autor dice, el hijo menor fue movido por sus deseos egoístas y busca una libertad que, por partir de una base falsa, lo conduce a la esclavitud. Otra vez, intentemos ponernos en el contexto judío del primer siglo. Cuidar cerdos era para un judío una denigración difícilmente superable. Él tiene que hacerse cargo de animales impuros, según la ley. Pero pese a esto, esta denigración no le asegura el sustento necesario. Él quizás, primero tiene que ponerse al servicio de alguien más. Ya esto era denigrante. Recordemos cuál quizás era su estatus social. ¿Sí? Tiene que ponerse al servicio de alguien más. Y ese alguien más le asigna una tarea que para un judío era denigrante. Era 14 grados bajo perro. Ahí les puse una fotito de las algarrobas porque yo no sé si ustedes leen el texto y entendían lo que era algarrobas. Yo no entendía, yo decía, ¿qué será una algarroba? Eso es una algarroba, es como una vaina. Entonces probablemente las bajaban de los árboles o caían y eso era lo que le daban de comer a los cerdos. En realidad los cerdos se comen lo que sea. Yo crecí en una familia donde cuando yo era chiquitillo se engordaban cerdos. Pero no crean que yo nací, soy allá de Pacayas, de Cartago, en Capellades. No, ahí en San Pedro de Montes de Oca, detrás de Plaza del Sol. Ahí teníamos el patio y ahí tenía el corralillo y ahí engordábamos el chanchillo con el que íbamos a celebrar Navidad. Él no lo sabía, pero él iba a ser parte esencial de la celebración. Otra vez vuelvo al ejercicio que hice un ratito. No sé si este verso a ustedes les genera algún tipo de disonancia. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. A mí me generaba alguna disonancia. Algunos biblistas dicen, algún biblista plantea que este verso es posiblemente la fusión de dos ideas. Por un lado, él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Él los veía comer y él deseaba, aunque sea, comerse eso, ahí, revuelto. Ustedes han visto la comida de los chanchos. Pero no se atrevía, o sea, todavía sus escrúpulos no le permitían llegar a ese nivel, degradarse a tal punto. Y la otra idea sería que paralelo a ese sentimiento que él tenía, nadie le daba ninguna otra cosa de comer. Sigo con la parábola. Y volviendo en sí, paréntesis, tratemos de imaginar la escena. Imagínenselo apacentando cerdos, los cerdos
comiendo lo que estaba en el suelo, lo que les daban, y él muriéndose de hambre porque nadie más le daba. Acuérdense que el texto nos está diciendo, hay una gran hambruna. Y él deseando siquiera comerse lo que estaba ahí, pero no se atrevía. Y en ese nivel de denigración personal, dice el texto que él vuelve en sí. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno cuando está en una situación alejado de Dios, uno en esa situación uno dice, ¿dónde estoy? No sé si usted se lo ha cuestionado. No tienen que ser pecados tan terribles, socialmente estigmatizados. A veces nuestro corazón sencillamente se distancia de Dios y parece que regresar otra vez es sumamente complejo. ¿Dónde estoy? Quizás fue lo que se preguntó el hijo pródigo. Allí estando en esa situación, imagínense por un momento olfativamente cómo podía ser su situación. Y él viendo su situación actual, él se preguntó por un momento, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo sí me he hecho estas preguntas y estoy seguro que más de uno y más de una también se ha hecho ese tipo de preguntas acá. Dice el texto, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esta expresión, perezco de hambre, en el griego hace referencia, y yo aquí me estoy destruyendo a mí mismo. Eso es lo que quiere dar a entender el griego. Yo aquí me estoy destruyendo a mí mismo en esta situación. Me levantaré e iré a mi padre. Él se acuerda que él tiene un padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Él dice, yo sé que tengo un padre, pero no soy digno de él. Lo he ofendido a Dios. Cuando el texto dice, he pecado contra el cielo, es, disculpen, una forma de decir, también he pecado contra Dios. Y él sabe que quizás no va a ser recibido con su mismo estatus, él quizás no espera eso, él tiene una expectativa mínima. Ser recibido como un jornalero. Otra vez en el estatus de esclavo, pero donde él sabía que hasta los esclavos eran tratados con misericordia, con benevolencia. Esta expresión volviendo en sí probablemente es una expresión que describe alguna experiencia que ustedes y yo hayamos tenido en algún momento de nuestra vida. Es cuando logramos decir, no, yo necesito salir de aquí, yo necesito dejar esto, yo necesito volver a acercarme a Dios. Sigo con la parábola. Dice Jesús, y cuando aún estaba lejos, cuando el hijo estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Imaginémonos por un momento la imagen, y aquí hago un paréntesis. Yo estoy seguro que voy a desbloquear algún recuerdo. Cuando yo era chiquitillo, había un anuncio del Club 700. Ah, ¿verdad? Que describía exactamente esta escena. ¿Se acuerdan de Misha? ¿Sí se acuerdan? Bueno, era un anuncio del Club 700 que precisamente mostraba al hijo, después de haber despilfarrado todo y haber vivido perdidamente, que regresa. ¿Ustedes sí recuerdan al padre? ¿Alguien recuerda la cara del padre? No, nadie. Les dejo la tarea, busquen en Google, hijo pródigo, no ahorita, después del servicio, Club 700, Misha, no, Club 700, el hijo pródigo, y se lo van a encontrar. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre lo ve a lo lejos. Posiblemente él salía a un sitio
de la hacienda donde él tenía la posibilidad de ver los distintos caminos o el camino que conducía a la hacienda. Pero no fue casualidad que él iba pasando y lo vio. Lo que nos da a entender el texto es, el padre salía habitualmente a ver si en algún momento veía regresar a su hijo. Y esto nos habla poderosamente de quién es ese padre suyo y mío. El padre salía probablemente de pie, sentado, y veía frecuentemente, a ver en qué momento veía regresar a su hijo. Hay varias acciones acá muy puntuales. Dice, lo vio, el padre lo vio, el padre fue movido a misericordia. El padre corrió, el padre se echó sobre su cuello y lo besó. Esta expresión, y fue movido a misericordia, en algunas otras traducciones aparece como sintió compasión de él. En otra versión diría, se dejó conmover. Pero la expresión en el fondo, en el original, da a entender que fue un sentimiento emergido de las entrañas, dando a entender que era casi materno el sentimiento que el padre estaba experimentando. Un Dios padre-madre, un Dios que podía sentir como una madre. ¿Recuerdan aquel texto de Isaías que dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El profeta toma una imagen y dice, el amor más grande que puede existir terrenalmente es el amor de una madre. Y Dios a través del profeta dice, aunque ese amor sea capaz en algún momento de no ser suficiente, mi amor por ti nunca va a faltar. El texto dice que el padre corrió, quizás no era propio de un señor de su condición. El padre corre no importándole los convencionalismos sociales. Lo llenó de abrazos y de besos. Imaginemos por un momento la escena, lo ve y no espera que llegue. ¿Verdad que no? El texto nos dice otra cosa, el texto dice, lo vio y corrió, fue movido a misericordia y corrió, no le importó nada, no le importó absolutamente nada. Él corrió a encontrar a su hijo. Lo llenó de abrazos y de besos, son expresiones de afecto que en la escena expresan perdón y misericordia. A mí me llamó mucho la atención que en el texto griego, la expresión se echó sobre su cuello, en realidad, se echó sobre su cuello y le besó. En el griego dice, cayó sobre su cuello y le besó tiernamente. No sé si a ustedes, pero a mí me da la impresión de que esta expresión se echó sobre su cuello da la impresión como de que fue un abrazo sumamente efusivo. No sé si han abrazado hacia alguien con tal emoción y con tal efusividad que hay como hasta brusquedad. Sí, ¿verdad? Nos emociona tanto ver a alguien que quizás hasta somos bruscos y la persona así, ¿verdad? Pero le abrazamos con tal nivel de emoción porque nos emociona demasiado verlo o verle. Caer encima da la idea de emoción exaltada, de efusividad. Este fue un beso cargado de misericordia, de amor, de perdón, de reconciliación, de acogida, de cercanía. Dice un escritor que el verdadero protagonista de la historia es el amor divino. Un amor sobrenatural que quizás muchas veces trasciende el entendimiento humano. Dice el texto que el Padre fue movido a misericordia. El origen o la composición de esta palabra que nos viene de latín viene o tiene varias acepciones. Una de ellas puede ser
No quise entrar a detalle, a desagregar la palabra. Luego podría pasarles la información, pero hay varias formas de entender el origen de esta palabra, y uno de ellos es apiadarse con el corazón. Apiadarse con el corazón. Otra acepción es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Y una tercera puede ser, es el corazón que se da a quien está lejos del amor. Eso es la misericordia. Es compadecerse desde el corazón de la miseria que otra persona está experimentando. Y esa miseria se experimenta a raíz de estar lejos del amor. En este caso, del amor de Dios. El Papa Juan Pablo I, ¿se acuerdan del Papa Juan Pablo I? Le llamaban el Papa de la sonrisa, porque tenía una sonrisa muy linda y muy característica. El Papa Juan Pablo I, en los 78, decía, refiriéndose a Dios, Él espera siempre y nunca es demasiado tarde. Es así, Él es así, es Padre. Un Padre que espera en la puerta, que nos ve cuando aún estamos lejos y se conmueve y corriendo se echa en nuestros brazos y nos besa tiernamente. El Padre nunca dejó de querer a su Hijo, lo siguió amando aún a pesar de la distancia. La mirada del Padre y la mirada del Hijo se cruzan, volviendo a la pintura, sus miradas se cruzan. El gesto del Hijo denota ansiedad por ser perdonado y el gesto del Padre denota benevolencia. El Padre abraza, extiende sus brazos y abraza para acoger. Un Padre anciano, así lo presenta Murillo, que ha caminado y que ha aprendido a ser indulgente ante las faltas de sus hijos. Al acercarnos de nuevo muchos y muchas de nosotros a la iglesia, a la comunidad, al cuerpo de Cristo, algunos y algunas quizás nos acercamos sintiéndonos como el hijo pródigo, sintiéndonos poco dignos, sintiéndonos apenas dignos de sentarnos en la última fila y no acá. Creemos que aunque estamos en la iglesia, somos como de segunda o de tercera categoría. Para una persona espectadora del siglo XVII, ese pie sucio que podemos ver allí, en primer plano de la imagen, a la fuerza tenía que chocarle. Era producto de un caminar descalzo por los caminos. Antes de calzarlo, quizás, me salté el texto. Vuelvo al texto para luego hacer el comentario. Y el hijo le dijo, Padre, él venía seguramente por el camino repasando lo que le iba a decir al padre. ¿Sí? Le voy a decir esto, esto y esto. Y entonces cuando el padre le encuentra, el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre probablemente lo ve con misericordia, con amor, y no le importa nada de lo que el hijo está diciendo. El padre no le deja terminar. En su disculpa lo interrumpe. Ustedes ven, el hijo no pudo terminar de decir, hazme como a uno de tus jornadas, ¿cierto? El padre lo interrumpe, no lo deja terminar la disculpa. El padre no le preguntó cuán bajo había caído, no le preguntó en cuánto lodo se había revolcado, no lo sermoneó, no le demandó explicaciones. Nada, ni siquiera lo dejó hablar. Todo lo que el padre tenía que decirle al hijo lo demostró con gestos, al recibirlo, no con palabras. El texto dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Todas estas acciones
tienen un profundo significado. En la pintura nosotros podemos apreciar el vestido que fue mandado a traer para revestir al hijo. Podemos ver en esa bandeja que trae el siervo, en obediencia a la instrucción del padre, las nuevas vestiduras, vestiduras caras, porque en aquella época un vestido se hacía a mano, entonces era sumamente costoso. Y en la bandeja también vienen sandalias, porque los señores andaban en sandalias, los siervos andaban descalzos. Los señores andaban calzados, los siervos, los esclavos andaban descalzos. Para algunos teólogos, para algunos padres de la iglesia, este acto que hace el padre de mandarle a vestir, de mandarle a calzar, de mandarle a poner anillo en su mano, representa o son símbolos de la regeneración y del ingreso a la vida cristiana. Cuando usted y yo fuimos recibidos por el Señor, fuimos hechos hijos, hijas, fuimos hechos herederos, herederas, el Señor nos revistió de sí mismo. Dice que la Escritura dice que fuimos revestidos de Cristo a través del bautismo. Y es importante aquí resaltar algo, el anillo. El anillo quizás no era como los anillos de ahora. El anillo tenía una función distinta. El anillo era un sello. Las personas que utilizaban anillos eran personas de muy alto estatus y con mucha riqueza, que disponían de riqueza, y el anillo tenía una firma, por decirlo así, un símbolo que representaba la firma de aquella familia. Y el anillo se utilizaba para sellar, para firmar. Y cuando el padre manda que le pongan vestido, que le pongan calzado y que le pongan anillo en su mano, ¿qué es lo que está pasando allí? El padre le está restituyendo en su condición antigua de hijo. Le está volviendo a colocar en la posición de hijo, lo está volviendo a recibir como hijo. Luego sigue diciendo el texto, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos. En esa época, dicen los estudiosos, las estudiosas, comer carne no era un asunto cotidiano. Se comían cereales, se comían verduras, se comía pan, pero la carne estaba reservada para ciertas festividades. Y el padre lo primero que hace es dar la indicación, traigan un becerro engordado, un becerro que se alimentaba especialmente para una ocasión importante. Inspirados en San Agustín, aquel doctor de la iglesia del siglo V, cuarto, quinto, podemos afirmar que el hijo pasó del exilio de sí mismo a ser admitido nuevamente en la mesa del Señor, donde el mismo Señor es el alimento. Y sigue diciendo el texto, y hagamos fiesta. Y hagamos fiesta. Y quiero resaltar algo. Murillo integra este perrito ahí. David, decime que pensaste en Balú. Es que David tiene un nieto mío. Murillo integra en la pintura a Balú, al perrito, porque para él es una forma de humanizar la escena. La escena es divina, habla de algo divino, pero al integrar al perrito, el perrito representa muchas cosas. El perrito se alegra de que su antiguo amo regresó, lo reconoce, y por eso se alegra, porque le reconoce, seguramente lo olió en medio de lo que podía oler después de haber apacentado chanchitos, pero reconoció el olor de su antiguo amo y celebra, se alegra. ¿Ustedes han visto la alegría más pura? Díganme si no es la de un perrito. Y la función del perrito en la pintura es esa, es humanizar la escena. Pero a mí me llamó mucho la atención algo. En el griego, cuando el texto dice y hagamos fiesta, en el griego dice seamos tranquilos mentalmente disfrutando. Palabras, hay que como que acomodarlas.
Me llamó la atención porque normalmente quizá cuando ustedes y yo pensamos en fiesta, pensamos en pachanga, jolgorio, música, la fiesta, la trasnocha. Solo yo, qué dicha. ¿Verdad que no? Pero el texto cuando dice hagamos fiesta nos sugiere algunas ideas muy interesantes. La tranquilidad. Yo no sé si les pasa igual como a mí, pero ya después de cierta edad uno valora más la tranquilidad de estar en la casa que salir de fiesta, no. No. Y no estoy siendo hipócrita, en serio, qué rico quedarse en la casa. El texto, seamos tranquilos mentalmente disfrutando. La tranquilidad mental y el disfrute de la tranquilidad mental. Hagamos fiesta. Y esto es importante porque también la historia del hijo pródigo nos está hablando de la historia de todos nosotros. Cuando una vez llegamos a la iglesia, quiero invitarles a recordar cómo fue su recibimiento, cómo se sintieron recibidos. ¿Se sintieron bien recibidos? ¿Sintieron que la gente se alegró de que ustedes estuvieran allí? ¿O sintieron que alguien les hizo el fuchi? Esto es importante también para que nosotros reflexionemos sobre cómo tratamos a la gente que se acerca por primera vez a la iglesia. ¿Hacemos fiesta? ¿Les sentimos sentir cómodos, tranquilos? O tal vez somos un poco indiferentes porque también nos da como cringe saludar a alguien que no conocemos. Pensemos un poquitito en esto. Y el padre sigue diciendo, yo estoy haciendo todo esto, cálcenlo, vístanlo, pónganle anillo en su mano, traigan el becerro y mátenlo y comamos y hagamos fiesta y alegrémonos, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Los términos muerto vivo no se entienden en un sentido biológico, sino que más bien definen una relación, porque la relación del padre con su hijo se había roto, es decir, ya no existía, estaba muerto para su padre. Se había ido, había decidido voluntariamente irse. Y a través del regreso del hijo, esta relación vuelve a renacer. Y su hijo mayor, esta parte sé que es un poco densa, voy a tratar de correr, pero es importante. Y su hijo mayor, dice el texto, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados preguntó, ¿qué era aquello? Y el criado le dijo, tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recobrado bueno y sano. Irritado, en el griego dice enfurecido, no sé por qué le bajan el tono, enfurecido, que es un poquito distinto a estar ligeramente irritado, ¿verdad? Se negaba a entrar, y su padre salió a rogarle que entrara. Yo quiero que notemos un par de cosas. Una de ellas es, no sé si lo habían notado, y si lo habían notado me encantaría que levanten la mano. El padre de la historia es un padre que sale no una vez, no solamente sale una vez por el hijo pródigo, sale 2 veces. Sale de la casa también por el mayor. Sale también en busca del mayor. Y sale a rogarle que entre, sale a rogarle que entienda que su hijo, que estaba muerto, ha revivido. Obviamente para el hijo, a partir de lo que les dije al puro inicio, la situación era bien compleja y digna de estar irritado. Sí notamos por qué, ¿verdad? Porque al ser restituido como hijo, la herencia un día nuevamente va a ser repartida, porque es hijo y como hijo tiene derecho. Mas él, el hijo, respondiendo dijo al padre, mira, tantos años llevo sirviéndote, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ya no es mi hermano, cuando vino mi hermano, no fue lo que dijo, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes,
con rameras, con mujeres de la mala vida. Has hecho matar para él el becerro engordado. El padre le contestó: hijo, tú siempre estás conmigo. Y todo, qué buena pieza, y todo lo mío es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, jaja, me encanta, era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. El hijo estaba desmarcándose de aquel que había derrochado los bienes del padre viviendo perdidamente, y el padre lo ubica tiernamente y le dice: este tu hermano era muerto y ha revivido. Si nos fijamos por un momento, el hijo, en la forma en la que le habla al padre, da la sensación de que él no se sentía hijo, no se sentía dueño de todas las cosas, se sentía como un empleado. Hay un texto que quería compartirles. Las palabras del hijo mayor dan la impresión de que éste tampoco tenía papá, pues lo miraba como al gerente de la empresa, no como al papá. Y los gerentes no son eternos, en algún momento se van y tienen sucesores. Él era el sucesor. También quiero poner el punto en que también podríamos en algún momento identificarnos con la figura del hijo mayor, no solamente con la del hijo menor. ¿Cuántas veces algunas personas pertenecientes al cuerpo de Cristo tienen la actitud del hijo mayor con relación a los hijos pródigos que vuelven? Ese tu hijo. Y de alguna manera puede haber rechazo, puede haber desdén frente a aquellos que estuvieron dándose la buena vida en el mundo, pero en algún momento vuelven en sí y regresan a la casa del Padre. Y quienes quizás siempre han sido cristianos, nunca se han revolcado en el lodo del pecado, pueden ver con desdén a quienes sí hemos estado en el mundo. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con el hijo pródigo, con el hijo mayor, con el padre? Me llama la atención, y voy concluyendo, un texto de San Ambrosio. San Ambrosio nos dice: muéstrame a alguien que piense ser justo. Te aseguro que ese está mirando la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Haciendo referencia también al Evangelio de Lucas. El hijo mayor es como aquel fariseo, que también sé que lo recuerdan, que miraba de lejos al publicano y se justificaba delante de Dios. ¿Se acuerdan? El publicano y el fariseo: gracias porque no soy como ese publicano. El hijo mayor estaba diciendo prácticamente lo mismo. Vuelvo a la escena central, a la pintura central. La mirada del padre se cruza con la mirada del hijo. Es una mirada cargada de misericordia, de piedad, de compasión, de amor. El hijo solo necesitó volver en sí y regresar. Regresar a la casa de su padre, de donde nunca se vio haber ido y a donde nunca ha dejado de pertenecer. Ese Dios misericordioso nos dice a ustedes y a mí: sean misericordiosos. Sean misericordiosos, aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. El profeta Oseas decía: porque misericordia quiero y no sacrificio. Quiero que ustedes sean misericordiosos con la gente a su alrededor. No me importa tanto, dice el texto, dice el profeta, poniendo las palabras en la boca de Dios, no me importa tanto los rituales, no me importa tanto los sacrificios, me importa que sean misericordiosos, que sean compasivos. Y luego Jesús retoma estas palabras dichas por Oseas casi 800 años después, en varias partes del Evangelio, y les dice a quienes en las escenas le están increpando: id, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, dice Jesús, a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento.
perdón, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. El deseo de Dios es que las personas podamos acercarnos a Él. Jesús les está diciendo, sin decirles directamente, Dios es así, ese es el carácter de Dios, ese es el modus operandi de Dios. Jesús les está diciendo a los escribas y a los fariseos, Dios es un Padre misericordioso que acoge con misericordia, con ternura, con benevolencia, aquel y aquella que quiera acercarse a Él. Termino con este texto que más claramente y más directamente no nos pueden decir, acerquémonos. Dice la carta a los Hebreos, acerquémonos. Me encanta que dice el acerquémonos, no acérquense, acerquémonos todos, porque todos somos necesitados de la misericordia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo? Con confianza de que nos estamos acercando a un Padre amoroso y lleno de bondad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hay una versión en inglés que dice donde el amor es entronizado, donde está entronizado el amor, que es Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El amor de nuestro Padre es un amor incondicional, desmedido, inagotable, inacabable, indestructible e infinito. Si así puede llegar a ser el amor de un Padre humano, cuánto más el amor del Padre Celestial. No importa lo lejos que vos y yo nos hayamos ido, no importa lo sucios que estemos, sus brazos siempre están abiertos a recibirnos. Si necesitas experimentar ese beso, ese abrazo de misericordia, solo tenés que decir, Padre, te necesito.